fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Buenas noches, mis amados hermanos, discípulos del Señor Jesucristo, que el Señor les bendiga muchísimo. Estoy muy contento, hemos llegado ya, me parece, al programa número 29 de este discipulado virtual y que estamos pidiendo al Señor que nos dé su bendición y trabajando en el nombre de Jesús para que pronto podamos también tener discípulos presencialmente y así pues podamos también tener una interacción que yo sé que será de bendición. Mientras tanto, hoy vamos a entrar al desarrollo del tema que quisiera abordar una tercera parte del escenario Tierra 2020, que así le pusimos por título, pero antes quisiera que me acompañen a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos dé la revelación de la palabra y así podamos también discernir en el nombre de Jesús, a la luz de la Escritura, lo que estamos viendo. Señor, muchas gracias por bendecirnos con este día. Ponemos delante de ti este tiempo, rogamos que tú nos auxilies, bendito y maravilloso Padre. Permite, Señor, que sea útil mi vida, que venga a ser mi lengua, Señor, como pluma de escribiente, para que en el corazón, Señor, de mis hermanos se pueda escribir tus pensamientos. Te solicitamos entonces, Señor, también que nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Bueno, como les decía, abordaremos en esta oportunidad una tercera parte de ese escenario Tierra 2020 que estuvimos conversando, me parece, en el Domingo Escatológico de diciembre y luego compartimos otra parte del mismo y que la verdad son tantos eventos que se han venido dando en el último siglo y especialmente en este 2020 que nos quedamos muy impresionados y también creo yo muy importante que podamos ver a la luz de la palabra esas señales que el Señor dijo que deberíamos de estar velando que cuando pasaran, para que cuando pasaran nos diéramos cuenta que su venida estaría muy pronta. Vamos a recordar algunos textos. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Solo quiero recordar rápidamente cómo desde la etimología griega mirábamos que esa palabra suceder es ginomai y quiere y se puede entender al español también como acabar o sobrevenir. Y por otro lado, la palabra pronto, desde el griego tajos, dice que se refiere a un espacio breve de tiempo, especialmente. Entonces, cuando vemos el griego y hacemos una paráfrasis, fundamentándonos en su etimología, digamos, original, podríamos leer diferente entonces esta partecita de Apocalipsis 1:1. Dice, para mostrar a su siervo las cosas que deben acabar. Aquí ya nos da otra perspectiva, porque entonces está hablando el libro de Apocalipsis de los acontecimientos que vendrían a mostrar cuando se fuera a acabar los días finales. Hemos explicado que nosotros estamos en la parte final de los últimos días. Y por otro lado, cuando leemos la palabra pronto desde esta perspectiva, basándonos desde el griego tajos, de donde la anotaron así, que significa un espacio breve de tiempo, entonces termino la paráfrasis. Para mostrar a su siervo las cosas que deben acabar en un espacio breve de tiempo. Espero estarme dando a entender y esto pues solo es un recordatorio de lo que empezamos explicando desde la primera parte del tema.
Dándonos cuenta entonces, mis amados hermanos, que los acontecimientos finales, llevándolo a una línea de tiempo, que ahorita vamos a empezar a recordar también, de ese pergamino que el Cordero abrió cuando desató los 7 sellos y que pues a la fecha tenemos más que claro que ya los juicios de los primeros 5 sellos se están desatando, se están derramando sobre la tierra. Entonces nos encontramos que eh, ese tiempo final donde los juicios vendrían a suceder en un espacio corto de tiempo, claramente entendemos a la luz de la Escritura y viéndolos cómo se están dando y uno y otro y otro. Imagínense, vamos a ver hoy en el tema, primero Dios, un corto video acerca nuevamente del COVID. Pero no me voy a adelantar, solo quisiera recordarles por acá la línea del tiempo final y que para poder darnos cuenta, ubicarnos entonces en ese Ginomai, en ese tiempo que vendría a acabar una etapa, un aión, entonces hay cosas que son determinantes para considerar, para poder eh, ratificar que los juicios de los sellos ya se están dando sobre la tierra, que los juicios de las primeras, por lo menos 3 trompetas, ya se están dando sobre la tierra. Y es que recordemos que para entender la ubicación de los juicios en la línea del tiempo final, tenemos que ver los ayes, el primero, segundo y tercer ay, que marcan el tiempo pretribulacionario, el primer ay, ¿verdad? El segundo ay, el tiempo tribulacionario, y el tercer ay, el tiempo de gran tribulación. Bueno, en ese orden de ideas hemos visto, no solo en estas 3 intervenciones del presente tema, sino que en varios que hemos estado estudiando a lo largo del discipulado del trazo del escriba, cómo prácticamente, repito, los juicios se desataron todos, pero todavía falta la manifestación, diría yo, especialmente del sexto y séptimo, los juicios del sexto y séptimo sello. Pero ya los juicios del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto sello, pues ahí está descrito en la palabra y es innegable ver lo que se está dando en el mundo. Por otro lado, también hemos aprendido que en el sonar de las 7 trompetas, que son sonadas por ángeles, al ver, insisto, quiero enfatizar esto, mis amados hermanos, porque tal vez incluso algunos están como añadiéndose, ¿verdad?, a nosotros que ya llevamos un tiempo estudiando junto a la palabra. Quiero enfatizar que la clave para entender el tiempo cuando se dan los juicios es leyendo lo relacionado al primero, segundo y tercer ay. De tal manera que nos encontramos que el primer ay lo marca el sonar de la 5 trompeta. Por lo tanto, las otras 4 trompetas tuvieron que haber sonado antes. Y así, el segundo ay, el tiempo tribulacionario, que cuando leemos Apocalipsis está sonando la 6 trompeta, y cuando suena la 7 trompeta, marca el tercer ay, donde se da los juicios descritos como el derramamiento de las 7 copas y también la manifestación de los 7 truenos. Ahora, aquí a lo que nosotros en el nombre de Jesús como iglesia de Cristo le tenemos que apuntar. La iglesia se va en el momento, en el tiempo, en el transcurso del sonar de la 4 trompeta y la manifestación de los juicios del 6 sello. Eso es bien importante. Ni la pretribulación, ni la tribulación, ni la gran tribulación la pasa, debería no pasarla la iglesia. La iglesia toda se debería ir antes. Lamentablemente, hay hermanos que no están consagrándose,
que no se están entregando en un amor correspondiente, así como Cristo se entregó para darnos salvación y como dice que Él se dio también para preparar a su iglesia como una novia pura y sin mancha. Entonces hay parte de la iglesia que tiene manchadas sus vestiduras y que por eso cuando se dé el momento de que se le llame a ser juzgados en el tribunal del Hijo, pues no van a salir aprobados y por lo tanto no les darán el galardón del arrebatamiento que los lleva a casarse con el Cordero. Bueno, así hemos venido platicando que la primera etapa, entonces, a partir cuando se empezaron a derramar los juicios, entiéndanse desde los primeros del primer sello, es una etapa que la Escritura le llama principio de dolores y que me parece, a la luz de la palabra, este principio de dolores vendría a concluir cuando la iglesia es levantada y entonces empieza el tiempo pretribulacionario, tribulacionario y de gran tribulación. Ok. En Mateo 24:8 leíamos, voy a considerar dos versiones nuevamente, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. La versión Dios habla hoy. Sin embargo, todo eso apenas será el comienzo de los sufrimientos. ¿Será el comienzo de qué? De los sufrimientos. ¿De cuáles sufrimientos? De todos los que se vendrían a dar conforme se van dando los juicios sobre la tierra, de los sellos, de las trompetas, de las copas y de los truenos. Pero vuelvo a la carga. La iglesia del Señor Jesucristo, si bien todavía hace falta que veamos los juicios manifiestos del sexto sello y la cuarta trompeta, lo demás ya nosotros no deberíamos de estar aquí, primeramente Dios. En la versión Nuevo Mundo dice, todas estas cosas son principio de dolores de angustia. Muy bien, como queremos tratar de avanzar y cerrar, digamos, ¿verdad? Hasta donde se pueda, el asunto de que vendría a ser un tiempo angustiante, por eso le anoté la Torre Samat. De tal manera que cuando nosotros vemos el momento en que la iglesia va a ser levantada, hemos conversado también de esto en alguna otra oportunidad, nos encontramos, vuelvo a la carga, que muy probablemente se estén manifestando los juicios del sexto sello y los juicios de la cuarta trompeta. La iglesia se va en ese ínterin. Es el águila que se describe en Apocalipsis 8:13 que está diciendo ay, ay, ay. Pero en el sexto sello dice que el sol se pone como negro y en la cuarta trompeta dice que el sol se oscurece. Yo esto lo he expuesto, si usted quisiera, incluso pues presentado como un postulado, pero viendo la escritura, viendo otros referentes bíblicos, me da la impresión como que los juicios del sexto sello, específicamente me refiero ahora a ese oscurecimiento del sol o ese ennegrecimiento del sol, como que fuera algo donde donde ya van encajando de alguna manera los juicios. Y cuando vemos el libro de Lucas 21, 25 y 26, ahí dejamos un post-it puesto, ¿verdad? Como una notita referente. Nos encontramos que se describe precisamente el oscurecimiento solar. Pero lo interesante de Lucas 21 es que nos deja ver que para cuando llegue ese momento, antes el mundo habría pasado mucha angustia, mucha preocupación, incluso miedo. Recordemos que dice Lucas 21, 25 y 26. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Es decir, lo que se describe, vuelvo a la carga, del sexto sello en Apocalipsis 6 y de la cuarta trompeta en Apocalipsis 8, que yo hice énfasis en cuanto al sol, pero que en ambos contextos, si no mal recuerdo, también se habla de las señales en la luna y las estrellas.
En la tierra, las naciones estarán angustiadas. Es decir, ya van a estar angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Esto, hemos explicado, nos da a entender que antes que llegue este momento, la gente en la tierra iba a estar angustiada, iba a estar preocupada, iba a tener cierto miedo y también iba a estar perpleja por el bramido del mar y el bramido y la agitación del mar. Eso lo conversamos creo que en la segunda parte, primera y segunda parte del tema, donde nos quedamos impresionados de ver los estragos que ha hecho alrededor del mundo el bramido y la agitación del mar. Pero vuelvo a la carga. Las naciones estarán angustiadas. Todo este tiempo es un tiempo donde las naciones se van a angustiar muchísimo. Verso 26. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. En el 25 dice, las naciones estarán angustiadas. En el 26 es, van a estar, o sea, en el 25 nos deja ver que ya va a estar la gente angustiada, pero va a estar además llenos de temor por lo que se viene por delante. Hermanos, y eso es lo que nosotros, especialmente ahora en el 2020, lo miramos con tanta claridad. Ahora, aquí, en esta gráfica que hemos estado trabajando, prácticamente subrayamos que vendría a ser un tiempo donde había terror, preocupación, angustia, miedo. Muy bien. En este versículo de Lucas 21-26 fue donde nos detuvimos en la segunda parte, ¿verdad? Que presentamos hace unos días. Y es que me llamó la atención que la versión Martín Nieto dice, los hombres muertos de terror y de ansiedad por lo que se le echa encima al mundo. Esto, pues, siento pues que el Espíritu Santo como que me hubiera abierto un poquitito más los ojos en este sentido, porque entonces acá como que se dejara ver también que por un lado el Señor iba a estar derramando los juicios, pero por otro lado, dentro de todo ese mover de juicio sobre la tierra, los mismos hombres le iban a estar echando encima problemas a la tierra, que de todas formas eso obviamente no se le escapa de control a nuestro Dios. Interesante, mis amados, quiero contarles que me vino el sentir de poner otra vez una pausa al tema de las mercancías de Babilonia y retomar esto. Pero me impresiona que aquí donde nos quedamos la última vez, que fue no sé si hace 15 días que hablamos, Dios pone en mi corazón regresar a este tema. Y me informa mi hermana Génesis y el área de Isaacar que casualmente, ayer me parece que me diste la noticia, que de hecho vamos a verla ahorita en un videíto, Inglaterra y Reino Unido bloquearon sus fronteras otra vez. Les digo, ayer 20, ¿qué? ¿Qué es? Ayer 20 de diciembre. Otra vez. Y cuando ellos dan la instrucción gubernamental, de hecho, ahorita que salgamos vamos a ver si no hay sorpresas para nosotros aquí en Guatemala también, porque al parecer como que no sé si hay alguna conferencia. ¿Van a cerrar nuestras fronteras aéreas para todos los vuelos o solo algunos países? Wow, por si usted iba a salir de viaje en avión. Hermano, es impresionante. Y perdón, yo no es que me esté burlando de lo que está pasando, no, es que son las señales del tiempo final. Es impresionante cómo dice que unos científicos, o bueno, al final saber, va, si científicos, pero la cosa que en Inglaterra, ayer hermanos, ayer 20 de diciembre del 2020,
anuncian que el COVID tuvo una mutación y como que se hubiera vuelto más contagioso todavía, como que se hubiera cambiado algo en ese virus que, Padre Santo, al mundo lo tiene de rodillas, mas no a nosotros los hijos de Dios. Porque nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, sin caer en imprudencias. Pero lo que les quiero decir es, les decía, en cuanto a las noticias, si usted quisiera chequearla posteriormente al programa, hay algunas donde se ven incluso hasta tomas que cuando dan el anuncio, la gente empieza a correr así, desesperada, porque ni modo, ellos estaban en Londres y empezaron a saturar los trenes, a ver cómo se iban, angustia en la gente. Claro que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, dicen por ahí, ¿verdad? Porque ni modo, si ellos estaban en Londres, hay un caso de entre muchos seguramente, pero yo vi la entrevista de una italiana que estaba en Inglaterra y dieron la orden así, ni siquiera como en Guatemala, que según me están contando, a partir de hoy, 48 horas, se cierran otra vez las fronteras aéreas. Ok, la noticia es se cierran las fronteras de los países que ya reportaron casos de esta segunda cepa, que hasta hoy en la tarde era Inglaterra y África y Sudáfrica. Fíjese usted, pero ya Francia, a Portugal, a Alemania, ya cerraron todos los vuelos. O sea, la gente se quedó varada. Como le contaba el caso de esta italiana que decía ella, pues voy a ver cómo me voy, porque ella andaba en Inglaterra, cerraron así, de un momento a otro, literal, las fronteras del Reino Unido, y no se puede ir a su casa. Mire qué terrible, hermano. Entonces, no querer darnos cuenta de esa ansiedad que en la gente entra, yo espero que a usted no le esté poniendo ansiedad, reprendo y renuncio. No, es que por eso desde que empezó todo esto, hemos anunciado en el nombre de Jesús que pongamos nuestra confianza en Dios y que le pidamos a nuestro amado Señor Jesucristo que nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios sigue sentado en su trono. La iglesia de Cristo debe estar segura que le espera un buen futuro, porque Dios es su futuro. Bueno, ya me puse a predicar, ¿verdad? Y el tiempo se está avanzando. Ok, miremos así rapidito la noticia, porque le tengo que hablar de ese miedo que le están echando encima al mundo, por el amor de Dios, amados. Sé que hay un peligro en las calles. Por favor, usted use su mascarilla, échese gel, lávese bien las manos. Dicen que el tiempo para lavarse bien las manos con jabón y agua es lo que usted se tarda en cantar 2 veces el Happy Birthday. Ya no es solo así no. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday. Ese tiempo que si usted se tarda en cantarlo, es lo que se debe durar jaboncito y agua. Bueno. Miremos la noticia entonces. Una nueva cepa del COVID-19 se está propagando por el Reino Unido y las autoridades reconocen que está fuera de control. Está en la gravedad de la situación que nuevamente Inglaterra se confinó y se adoptaron además una serie de medidas sanitarias aún más restrictivas. Incluso varios países han optado por suspender todos los vuelos desde y hacia la isla. Alemania, España, Francia están pidiendo para mañana una reunión urgente para tratar este tema. Conocemos más antecedentes en el informe de Darín Kamarsic. La nueva variante está fuera de control y tenemos que ponerla bajo control. Y esta noticia sobre la nueva variante ha sido un final increíblemente difícil para un año terrible. Palabras que alertan al mundo. La detección de una nueva variante del COVID-19 que, según los científicos, es hasta un 70% más transmisible que el original. Ahora hay pruebas sólidas de que la nueva cepa se está propagando sustancial y significativamente más rápido que las cepas del virus con las que hemos estado tratando hasta ahora.
Poco se sabe de esta nueva cepa. Algunos expertos dicen que esta situación complicaría más a la población. Otros prefieren estudiarlo con calma. Es un virus que va a ir mutando y que va a haber que ir vigilando cada vez cómo va evolucionando. Los científicos no tienen claro cómo ocurrió esta mutación de manera tan rápida y sorprendente. Por ahora, varios países suspendieron sus vuelos y trenes procedentes de la isla británica. Para reducir el riesgo de que se importe más de la cepa Escocia, tenemos la intención de mantener una estricta prohibición de viajar entre Escocia y el resto del Reino Unido. Simplemente no podemos arriesgarnos a que esta nueva cepa ingrese al país si podemos evitarlo. Hemos decidido suspender temporalmente todos los traslados de personas del Reino Unido a partir de esta noche. Algunos países no dieron tiempo para que los ciudadanos reaccionen ante tan abrupta medida. Bueno, espero poder volver a Italia porque tengo un vuelo esta tarde y tengo buenas razones porque mi madre está sola en casa. Incluso en nuestro país, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, pidió cerrar las fronteras chilenas. Esta variante apareció de manera independiente en 2 lugares del mundo al menos, en el Reino Unido y en Sudáfrica. Eso no significa que no esté presente porque nuestro análisis solo abarca alrededor de 200 secuencias de genomas virales. Por lo tanto, no tenemos la certeza de que no haya esta variante en el país. Ignacio vive la pandemia en Londres. Cree que el gobierno se equivocó en sus decisiones sanitarias, pero que también los ingleses no han puesto de su parte. Las generaciones nuevas son mucho más individualistas y no estamos acostumbrados a hacer un esfuerzo mayor respecto al que nos están pidiendo. El mensaje es increíblemente claro en las áreas de nivel 4, que es quedarse en casa a menos que sea absolutamente necesario salir por una de las razones que se establecen. Ahora, creo que las escenas que vimos anoche, creo que esas escenas fueron totalmente irresponsables. Se ha planteado volver a una cuarentena, pero Ignacio asegura que en Inglaterra no están acostumbrados a que les quiten las libertades individuales, por lo que el gobierno británico apela a la buena fe. Y una de las razones por las que introdujimos movimientos de viaje estrictos en el nivel 4, que dice quedarse en casa. Una de las razones por la que trajimos eso es para intentar detener la propagación de esta nueva variante. Yo no he visto que eso genere un terror en la población al nivel en que están todos encerrados en sus casas. Eso sí pasó en la primera ola. Los expertos dicen que la vacuna contra el COVID-19 funciona contra esta nueva cepa, pero hasta que la población no esté vacunada, la cuarentena en Londres y en el sur de Inglaterra se mantendrá hasta nuevo aviso. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en el fluir del mundo o mejor nos tomamos de la mano de Dios? Porque realmente eso al mundo lo asusta. Y espero que usted no se asuste en el nombre de Jesús, pero que nos vayamos a la palabra, a darnos cuenta. Mire todo lo que se está trastornando. Ya ahorita me están confirmando que acá en Guatemala ya avisaron que la restricción de los vuelos de los países en este momento, Inglaterra especialmente y África, ¿cuál me dijiste? Sudáfrica, ya es 2 meses, no hay vuelos ni de allá para acá ni de aquí para allá. Ahora, vuelvo a la carga. Tenemos que ser cuidadosos, porque de que lo hay un virus que es peligroso. Pero en lo que no tenemos que caer en el nombre de Jesús es en miedo ni pánico en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque fíjese usted que, por ejemplo, hay algo que los médicos le han llamado ya el COVID mental. Aquí hay un artículo que así creo que se llama la somatización. Déjeme leerle este artículo, mire qué importante, porque la gente hasta ha llegado a sentir síntomas de COVID y se van a hacer la prueba y no tienen nada, solo por una cuestión mental. Pero déjeme leer el artículo. Enfermar por miedo. Este fue un artículo de marzo de este año. Entre las diferentes consecuencias psicopatológicas causadas en la población por la pandemia COVID-19 se encuentra el problema de la somatización. Sin embargo, es preciso diferenciar lo psicosomático de la hipocondría.
que es un miedo excesivo a enfermar y estaba identificado ya desde hace mucho tiempo. Actualmente la Asociación Americana de Psiquiatría, en su Manual Diagnóstico y Estadístico, en su 5ª edición, introduce nuevos términos: trastorno de síntomas somáticos y trastorno de ansiedad por enfermedad. Para desarrollar el trastorno de somatización y manifestar síntomas somáticos, debe darse una influencia en un factor ambiental, y durante esta pandemia de COVID-19 se dieron muchos: emergencia sanitaria, información excesiva, miedo colectivo, contagios agresivos en todos los países, llevando ansiedad a ciertas personas y de aquí a experimentar los síntomas del COVID-19. Amado, mire, creo yo que por misericordia el Espíritu Santo me puso en mi corazón, sin saber de la noticia que hoy me hicieron favor de trasladarme los hermanos, de que íbamos a hablar de esto hoy. ¿Por qué? Porque, vuelvo a la carga, ese COVID mental, la gente lo ha vivido, algunos. ¿Por qué? Porque miran una emergencia que se está dando, un anuncio de una emergencia, porque reciben o buscan demasiada información. Entonces, de ver tanto que, hermano, cuando se dio todo esto de la pandemia, ninguno lo habíamos vivido, o casi ninguno lo había. Yo creo que nadie realmente lo había vivido así. No, nadie, nunca se había dado a nivel mundial, no regionalizado en un continente, no, mundial, algo como lo que nosotros estamos viviendo ahora. Pero ¿por qué les da entonces ese miedo que los lleva a sentir los síntomas? Aparte, porque es la actitud del colectivo. La gente empieza, hermano, mire, eso es real, que si usted está con un grupo de gente que tiene miedo, casi que se le pega. Igualmente, cuando usted está rodeado de personas que tienen una buena actitud, que incluso están contentos, también se le puede contagiar. Y estoy hablando en términos ahorita especialmente psicológicos. No digamos cuando hay una manifestación del Espíritu de Dios, olvídese. Más o menos como cuando Saúl, ¿verdad? Venía un grupo de profetas rodeado de una atmósfera profética. Él se encuentra con aquellos y ¡pau! Lo agarra aquella atmósfera profética y Saúl empieza a profetizar. Pero no es que Saúl fuera profeta. Lamentablemente, en lo negativo, así puede pasar también. Ok, déjeme avanzar. Coronavirus y somatización. Es normal sentir todos los síntomas del coronavirus sin haberse infectado. Así lo afirma en conversación con BBC Mundo Emiliano Villavicencio, psicólogo y jefe de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, en Ciudad de México. Yo estudié en La Salle, pero en la antigua, de la ciudad colonial. El académico se refiere a la somatización, un proceso que define como la manifestación de síntomas físicos de un problema psicológico. Villavicencio alerta sobre la situación actual, y yo le vengo a decir a usted de parte de Dios, no fundamentándome en una cuestión científica, sino que en la Biblia dice claramente que el tiempo, a partir de que se abrieran los juicios del primer sello, se iba a dar miedo, terror en la gente. Imagínense que ahora ya está pasando esto, el miedo a la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus, dice, puede originar sus síntomas en algunos pacientes. Estos síntomas son reales y pueden llegar a confundir a las personas, haciéndoles creer que han contraído la enfermedad. Pero en el caso de la somatización, el cuadro clínico no es originado por el virus, sino por un estado de ansiedad y preocupación. Hermano, qué importante que estemos oyendo la palabra de Dios, para que nuestra fe no mengüe, sino que estemos con el escudo de la fe puesto delante de nosotros, creyendo que es el Señor el que tiene el control de nuestra vida. Pacientes completamente sanos pueden experimentar todos los síntomas del coronavirus. Coronavirus, dice, es algo normal, dice el científico. Eso no es normal. Bueno, claro, es normal en el que se deja el que deja envolverse por el miedo, el que se convierte en una presa del miedo. Pero incluso yo he tenido que ministrar más de algún caso de la iglesia,
decirles, no está bueno eso de que digas que ya te dio COVID mental. No, hombre, si esto solo es parte de lo que vamos a estar viendo. Imagínense, ahorita me están diciendo que la cepa del COVID que se ha estado combatiendo de marzo a la fecha, digamos en Guatemala, tiene una mutación de 2 a 3 diferencias. Y esta nueva dice que tiene 20. Dice, solo que en este caso procuramos tratar el miedo psicológico que genera los síntomas en vez de brindarles medicamentos, explica el especialista. Yo diría, si lo que debería de hacer en el nombre de Jesús la sociedad, pues ni modo, como no conocen a Cristo, lo que voy a decir lo van a oír como un gran disparate. Pero realmente, mis amados, si nosotros lo que debería hacer la sociedad, le decía, es dejar que la gente tenga libertad responsablemente. Yo le aseguro en el nombre de Jesús que los cristianos que estamos oyendo la palabra de Dios, que comprendemos por la palabra y por el Espíritu el tiempo en el cual estamos trabajando, estamos caminando, que estamos tratando de vivir el Evangelio, le aseguro en el nombre de Jesús que somos de los más fuertes en el nombre de Cristo Jesús, no por nosotros, sino por causa de la palabra, para enfrentar este tipo de situaciones. Sí, Señor. Se lo aseguro. Porque incluso acá, ahora en esta enseñanza, yo le vengo a instruir a usted de una vez y, bueno, si me permite hacerlo, especialmente si es ovejita que yo pastoreo, que no le vaya a dar miedo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Si hasta físicamente se bajan las defensas. No, usted me mira acá en la iglesia con mascarilla. Recuerdo que cuando empezábamos dando a conocer que retomamos ya el congregarnos presencialmente, muy contentos, pero con nuestra mascarilla, mascarilla y la careta también. Y alguien puso el comentario, tan así, como quien dice, se sorprendió. Pues si es necesario, se hace, se hizo. Y aquí seguimos, ¿sabe usted?, con nuestras mascarillas. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. ¿Qué paz le está dando el mundo a la gente? Que confíen en la vacuna. Una vacuna que está quedando perdón por lo que voy a decir, pero para mí en mucho entredicho todavía. Sí hay varios casos que se han enfermado. Una misma enfermera leí hoy que cuando le pusieron la vacuna se desmayó y así varias cosas de las que medio se miran. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en eso. Y yo no le digo a usted que no se vacune si llega. Primero, a ver cuándo llega. Y segundo, yo no le estoy diciendo que lo haga o lo deje de hacer. Yo tengo mi criterio personal, que tal vez no es el momento de decírselo. Pero no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice la Biblia. La Biblia al día, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No os angustiéis ni os acobardéis. La versión del lenguaje sencillo, no se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Mire, nos lo está diciendo el Señor y lo dijo desde hace 2000 años. No tengamos miedo, mis hermanos, porque de qué va a pasar, va a pasar. Eso no hay para dónde. Que ahorita ya otra vez están, hermano, y el mundo sin Cristo aún, algunos que tal vez son personas más íntegras, sociólogos, abogados. Yo recuerdo que vi un pequeño reportaje donde una sociedad de, no sé si de más de 80, 100 profesionales de todo el mundo discutían qué era o qué hubiese sido lo mejor, si al final el confinamiento o no. Y muchos de sus consejos iban en cuanto a que no fue lo mejor, que fue manejado para poder instalar lo que ellos a veces hasta lo llaman un nuevo orden, y que nosotros en la Biblia lo hemos estado viendo y declarando que es lo que viene sobre el mundo. Bueno, miremos otro artículo. El COVID mental. Los efectos del COVID en la salud mental de la población. Estrés postraumático y depresión
efectos del COVID-19 sobre la salud mental. Se realizó un cuestionario que evaluaba el efecto de los cambios experimentados en la vida de las personas desde la irrupción del coronavirus. Mostró que un porcentaje significativo de la población sufrió síntomas moderados o graves de depresión. Oiga esto. Entre moderados y graves de depresión, el 25% lo sufrió de los que sí les dio. Y ansiedad, el 19% en la primera ola de pandemia. O sea, sí les dio, y entonces porque les dio, se deprimieron. La cuarta parte, es decir, de cada 100 personas que les dio COVID, 25, libre de los síntomas puntuales del COVID, se deprimieron. Y otros se quedaron todos ansiosos. En cuanto a síntomas de estrés postraumático, el porcentaje ascendía a un 68.5%, lo que evidencia que para muchas personas la pandemia ha sido un evento traumático cuyo coste psicológico a largo plazo aún no podemos determinar. Mire, por cierto, yo le tengo a usted, me siento hasta con cierta deuda de dar un tema para que podamos cuidar a nuestros niños, porque considerando un estudio, por ahí lo tengo, que los hermanos de Isaacar, por cierto, me hicieron favor de comprimirlo, cómo toda esta situación puede llegar a afectar psicológicamente a nuestros niños por la forma tan golpeada, tan abrupta de limitarlos en su convivencia. ¿Por qué cree usted, mi hermano, en nombre de Jesús, que yo no lo digo con altanería, líbreme Dios, ni soberbia, ni vanagloria, no? Pero ¿por qué cree usted que en la iglesia nos esforzamos ahora que venimos? Y hasta me estoy arriesgando a decirlo, pero ¿qué me importa? Porque Dios sabe la motivación de mi corazón, el esfuerzo que hacemos, porque los que tengan libertad y traen a sus niños, les hicimos sus modulitos para que ellos tengan una burbuja ahí, y así ellos puedan no ser afectados, porque lo que dicen los científicos es que a los niños que los están encerrando excesivamente, que no pueden salir a tener una vida como lo era normal, después que pase, si es que digamos pasa esto, el daño que les va a hacer sería peor para algunos que en sí haber vivido la misma enfermedad, porque ya llegaría al alma. Al final esta cosa debería ser física, aunque estamos viendo que a algunos les ha afectado su alma, al punto que sienten síntomas sin haber sido contagiados. Los gobiernos no solo tendrán que sopesar los costos y beneficios a nivel económico y social de sus medidas, sino que también tendrán que integrar intervenciones de salud mental en sus planes de emergencia para brindar servicios que promuevan la salud de la población en todas las esferas, concluyen los investigadores. Mire, esto es de este artículo científico. Vaya. Entonces nosotros tenemos que saber mejor poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Dice Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo dijo el Señor Jesús. Mire, aquí hay un arma poderosa para batallar en contra de cualquier miedo, en contra del COVID, le digo. ¿Sabe cuál es? Que Jesús esté con usted. Ah, sí, hermano, sí, Jesús está conmigo. Ajá, pero aquí dice cómo es que Jesús permanezca hasta el fin del mundo con nosotros. Y hay dos instrucciones específicas, dos en una sola, que seamos discípulos. Porque eso es lo que dice aquí. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Si hacemos eso, entonces Jesús va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, pregunto, ¿y si no lo hacemos?
Si aquí dice, aquí dice el Señor, la instrucción. Hagan discípulos y obviamente para ser discípulos primero uno tiene que ser discípulo. Entonces yo le invito a usted en el nombre de Jesús, sea discípulo de Cristo. No se bautizó en agua. Hermano, ayer tuvimos bautismos con todas las precauciones y todo lo que se pueda, pero sobre todo la fe. Y los discipulados los estamos dando en el nombre de Jesús. Y por eso, bendito el Señor que nos lo ha permitido, hermano. Usted sabe, distanciados, pero viviendo la palabra. Queremos que el Señor esté con nosotros hasta el fin del mundo. Discipulémonos. Seamos discípulos de Cristo. En el nombre de Jesús. Bueno, voy a avanzar, hermano, porque esta enseñanza se me está tornando prédica, pero si así quiere el Señor, amén, yo hago caso. Bueno, grandes epidemias en la historia. Recuérdese que estamos viendo esto como parte de estas señales del tiempo final. Nos encontramos entonces ahí, mire, grandes epidemias de la historia. No le voy a leer mucho del artículo, lo tiene en pantalla, pero hubo una que se llamó peste antonina. Si entiendo bien, en el año 165-180, ¿verdad? Y dice que murieron alrededor de 5 millones de personas. Luego dice que estuvo la plaga de Justiniano de 541 al 750, o sea que duró como 240 años. ¡Oh, logro! Padre Santo. Y dice que murieron entre 25 y 100 millones de personas. Luego la peste negra. Bueno, la primera peste negra en 1346 a 1353 se murieron entre 50 y 200 millones de personas. Luego la viruela. Esta mató en 1520 entre 25 y 50 millones de personas. Luego el cólera. Este se ha manifestado en varios momentos de la historia, 1817, 1829, etcétera, hasta 1975, muriendo entre 50 y 100 millones de personas. La gripe española, ojo con esto, ahí estamos en 1918 a 1919, mató entre 20 y 50 millones de personas. En 1957, lástima que no le hice una relación acá, pero la puedo hacer rapidito. Mire pues, esto es un historial de epidemias, pero vea las que más resaltan. Esta fue en el año, digamos, 165. Vaya. Después se reporta otra hasta en el 541. Digamos que fuera 560. Vaya, pasaron 400 años entre una y otra. Luego otra que se reporta en 1346. O sea que pasaron como 900 años. Luego la de la viruela pasó 150 años después, porque fue en 1520. Luego el cólera, ahí tendríamos que sacar un promedio, 1817. Bueno, de 1520 a 1817 pasaron como unos 300 años. Pero ojo con esto. Miremos cómo salen los números. Esto se me ocurrió hacer una breve analogía, pero seguramente nos va a llevar a darnos cuenta cómo en los últimos 100 años se han dado más epidemias que en el restante 1900 años anteriores. Fíjese pues, la gripe española en el año 1918-1919, que por cierto mató entre 20 y 50 millones de personas, quiere decir que aquí, de la del cólera, cuando surge a esta, solo pasaron 100 años. Fíjese pues. Espero estarme dando a entender, hermano. La gripe asiática fue en 1957. Aquí ya solo pasaron 40 años. Luego, la gripe de Hong Kong, que mató 1 millón de personas. Fue en 1968. Aquí ya solo pasaron 10 años.
Luego el SIDA, que se considera como una epidemia. En 1981, aquí solo pasaron 12 años. Luego tenemos el SARS en el 2002, del 81 al 2002, pasaron, digamos, 21 años. La gripe A, de 2002 al 2009, pasaron solamente 7 años. De la gripe A al ébola, 2009 a 2014, pasaron solamente 5 años. Y esta del ébola duró hasta el 2016. En el 2019 aparece el COVID. Aquí ya solo pasaron 3 años. ¡Padre Santo! No sé si logro darme a entender. De las epidemias históricamente registradas, entre una y otra, aquí pasaron 400 años, de ahí hasta después de 900 años, después 150 años, después 300 años, pero a partir de 1900, del anterior, habían pasado 100 años, después ya solo 40, después solo 10, después 12, después 21, después 7, después 5, después 3, y ahí llegamos a nuestros días. Hermano, por el amor de Dios, ahorita ya están diciendo la segunda ola de un COVID que está mutándose, que ya, como le decía al principio, en Inglaterra y parte del Reino Unido cerraron sus fronteras y así, de un día para otro, hermano. Wow, esto me deja impresionado, hermano. Abramos nuestros ojos, iglesia. Estamos en la recta final, previo a que seamos llevados de esta tierra, porque definitivamente lo mejor es que Dios nos lleve, y idealmente, pues claro, no vía dormido, sino vía arrebatamiento. Ok, echémosle un vistazo a otro tema, ya, dejemos ahí lo de las pandemias. Lo que ha provocado miedo en los últimos 100 años. La Primera Guerra Mundial, o llamada la Gran Guerra. Esta fue en 1914. Mire, guerras siempre ha habido en la historia de la humanidad, pero ya llamada mundial una guerra, hasta 1914. Ya vimos lo de las epidemias, ya vimos con cuánta frecuencia, cuánto acercamiento en el tiempo se han venido dando las mismas a partir del año 1900. Ahora miramos las guerras y resulta que ya llamada mundial hasta 1914. ¿Por qué no fue antes? Eso está en uno de los sellos del Apocalipsis descritos. No sé si es en... Ay, déjeme ver. No, mejor no le doy el dato porque ambas, la Primera y la Segunda Guerra, están descritas en la Biblia. La de la Segunda Guerra Mundial, déjeme ver si tengo en mi pizarra de cocho, no está la bomba cuando cae. ¿No la ven ahí? No la pusimos, ¿verdad? Bueno, ok. Pero cuando dice Apocalipsis que el apóstol Juan vio como que se caía una montaña ardiendo en el mar, véase la foto de cuando tiran la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Vea la foto. Mire las distintas fotografías de la bomba atómica que ahí tiraron. Y usted mira lo que el apóstol Juan vio cuando se lo llevaron allá a ver el Apocalipsis. Pero él lo vio en una revelación espiritual. Nosotros lo vimos ya en la historia. Ya pasó. Bueno, volvamos al punto ahorita, hermano. La guerra de Vietnam. Mire cómo nos ha ayudado, ¿verdad? Tan lindo el Señor, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que Vietnam es un país, no sé si leímos, si estoy bien, el cuarto más poblado del mundo. Se dio una guerra de 1955 a 1975, 20 años en guerra. La guerra del Golfo Pérsico. Estas son las guerras que han provocado miedo en los últimos 100 años. Yo todavía recuerdo cuando estaba yo en el 90, 91 y oímos la noticia con mis amigos. Era un adolescente yo.
Y me recuerdo que yo no era cristiano. Sé decirle, va aclarando. Entonces en la radio había, yo no sé si existe todavía, una radio que ponía música en inglés, se llamaba WS. Y yo me recuerdo que en la WS el locutor dijo, lo mejor que podemos hacer ahorita, dijo el locutor, va, seguro no era cristiano, es rezar por el mundo, dijo. Porque esto puede desatar la Tercera Guerra Mundial. Me recuerdo que lo dijo, hermano. Y gracias a Dios que no se volvió una guerra mundial, ¿va? Pero sí asustó al mundo, entre Irak y una coalición internacional. Ellos, los iraquíes, tuvieron que abandonar Kuwait y dice dejando un saldo muy alto de víctimas humanas. Luego la otra guerra de Irak, esa creo que se llamó Tormenta en el Desierto, en el 2003. Y ahorita que el mundo ha estado, hermano, entre, como dice la palabra, va, entre guerras y rumores de guerras, hermano. Va. Ahí hay algunas fotos que para mí me parecieron impresionantes. Niños, hermano, qué horrible ha de ser, ¿verdad? Si nosotros aquí, yo le he contado a usted aquí en Chimaltenango, yo me recuerdo cuando tiraron la bomba en el Banco de Guatemala, aquí en Chimaltenango. El banco que hoy es el BAC, ahí en el Parque Central, era el de Guatemala. Yo recuerdo cuando se oyó el bombazo que pusieron ahí, 1981, 82 probablemente. Yo recuerdo, hermano, cuando aquí en Chimaltenango de repente se empezaron a oír los balazos. Y recuerdo que nos decían que nos teníamos que tirar al suelo. Claro que no porque uno estuviera metido en esos problemas, pero así de uno u otro bando, sino que ocasionaba angustia. Uy, así. Seguramente ahorita que lo mencioné, algunos que son así como yo, así clásicos, se han de recordar y de recordar la angustia que eso provocaba. Bueno. Estas son guerras a nivel mundial, o sea, en distintos lugares, pero ahorita lo más cardíaco es el entorno de Israel, porque ahorita el mundo, ¿sabe por qué el mundo está tan interesado? Bueno, hay varias razones por las cuales les interesa ese sector al mundo, el área de Israel, porque hay mucha riqueza en petróleo, gas natural, la salida desde Asia hasta el mar Mediterráneo, lo que hemos platicado, la ruta de la seda, ¿se recuerda? Etcétera. Pero aparte de todos esos intereses económico-políticos, está en que ahí hay un polvorín. Ahí es donde confluyen y ahí va a terminar precisamente el enfrentamiento entre las naciones, si lo voy a generalizar así, de pensamiento de corte de derecha y las naciones de pensamiento de corte de izquierda. Aunque hay bandos, al final, de alguna manera, van a congeniar para pelear todos en contra de Israel. Pero antes que eso suceda, que va a ser en la semana 70 de Daniel, usted mira cómo hoy están entre esos rumores de guerra que dice la Biblia, entre amenazándose. Hasta ahorita los gringos todavía son en parte protectores de Israel, todavía, pero van a dejar de serlo también, lamentablemente. Y entonces cuando nos vamos a ese entorno del Medio Oriente, nos encontramos que ahí se dio la guerra de independencia del mundo árabe en contra de Israel. La guerra de los 6 días en 1967. La guerra de Yom Kippur en 1973. Y todo esto provoca miedo en el mundo. Se amenaza Netanyahu con alguno de los líderes árabes y rapidito están llamando al Comité de Seguridad de Naciones Unidas. Ahorita, gracias a Dios, vean, porque nosotros damos gracias a Dios por todo. Pero ¿qué está pasando ahorita? Ahorita está llegando el punto de lo que dice Tesalonicenses, si bien recuerdo, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Ahorita estamos ya en ese punto. Creo que vamos a tener que
buscar que si Dios nos lo concede, estudiar también escatológicamente Tesalonicenses. Porque entonces ahí nos vamos a dar cuenta, Dios nos lo ha permitido ver. De hecho, tuvimos un tema que no sé cómo fue que le llamamos. Ah, sí, así se llamó. Cuando estén diciendo paz y seguridad, creo que se llamó el tema. Entonces, cuando estén diciendo paz y seguridad, les vendrá destrucción repentina. Pero eso es ya cerquita del tiempo pretribulacionario. Eso está ya a las puertas que se manifieste el anticristo. Ah, Señor Jesús. Yo estoy bendecido, hermano. ¿Y cómo están los hermanos ahí? Ah, gloria a Dios. Cuarto sello, segunda trompeta. Echémosle un vistazo, si fuera posible, mis amados, a la pizarra. Y bueno, vamos a ubicarlo luego porque no está a mano. Pero esa revelación de Apocalipsis, cuando Juan, el apóstol, la recibe y él la describe como una montaña ardiendo que cae sobre el mar, está aquí, mire, cuarto sello, segunda trompeta. O sea, ineludiblemente, todo esto, tiempo de dolores, es lo que nosotros estamos viviendo, mire. Apocalipsis 8:8, por si usted lo quiere constatar en casa. Gracias, hermana Génesis. Entonces aquí yo le ofrezco para un próximo discipulado. Vamos a tener el gráfico aquí de cómo estaba profetizado en Apocalipsis la bomba atómica que tiraron allá en Hiroshima y Nagasaki. Y vuelvo a la carga. Aquí, en el quinto sello, tercera trompeta, hay persecución de cristianos. Y esto también ya le dedicamos un discipulado y creo que un tema escatológico, porque entonces todas estas señales son las que nosotros estamos viendo. Lo que hace falta es aquí, ve, pero aquí se va el águila, aleluya. Estamos bien cerca. Gloria a Dios, hermano. Bueno, volvamos acá. Gracias, hermanos. Mire, por favor, esto ya no le voy a poder trasladar mucha información, pues el tiempo se me agotó. Pero solo déjeme comentarle un poquitito. Hasta antes de la Gran Guerra, que así le llamaron a la Primera Guerra Mundial inicialmente, el arte era diferente. La cultura. Aquí hay un artículo. Oiga, los pintores, poetas o escritores de todos los bandos se entregaron de lleno a una aventura romántica, una catarsis colectiva que demostró ser una carnicería de la Europa, de la que Europa tardó en recuperarse, si acaso alguna vez lo hizo del todo. Este es un artículo, lo escribió este señor que se llama Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza. Saber dónde queda eso, pero es un lugar importante, refiriéndome al tema de cultura. Máquinas, armas, destrucción, raíces ancladas en el pasado y el sentimiento de pertenencia a una nación, sufrimiento y las pérdidas dramáticas de vidas se ven reflejadas en las obras artísticas. Dice, leo solo la parte última de este artículo. Enseguida se mostró no como una empresa caballeresca ni como un sueño romántico, sino como la primera guerra mecanizada con rasgos más siniestros y devastadores que nunca. En otras palabras, el arte cambió, porque yo recuerdo una de las definiciones de arte que no es fácil darla, según los estudiosos, es que es una expresión de los sentimientos, es una expresión del alma. Entonces, a partir de que vive en el mundo todo eso tan horrible, los artistas cambiaron. Porque ni modo, ¿va? Si el arte es una expresión del alma, como esto que está aquí, una pintura muy famosa, creo que es alemana, creo yo. La gran obra de George Grosz. Dice
Un cuadro que, por cierto, cuelga en las paredes del Thyssen. Es una imagen apocalíptica. Para ellos el apocalipsis es solo destrucción, solo juicio. Para nosotros, hermano, debería de ser el anuncio de que nos vamos. En una imagen apocalíptica del caos del fin del mundo, que supone una ciudad como Berlín. Ah, sí, pues. Entonces es una inspiración de un artista reconocido, donde dice: en las calles hay una suerte de tumulto, de pánico de las masas, que está muy fluido por los futuristas italianos y los expresionistas alemanes. Esta gente que corre enfebrecida son como zombies, como sonámbulos que no saben a dónde van. Eso es lo que plasmó el pintor. El acontecimiento central del cuadro es un entierro en el que nos damos cuenta de que el cochero es un esqueleto. El cochero, pero no en el concepto de nosotros de Guate, del que cría coches, sino el que lleva el carro. Vamos a ver, ¿dónde está el cochero ustedes? Aquí. Ah, sí, pues, aquí está el cochero, mírelo, un esqueleto, veamos, Gracias, Juanito. Ese Juanito es pilas, ¿verdad? El tema es que, hermano, el mundo cambió a partir de 1900. Yo le pido a usted en el nombre de Jesús, abramos nuestros ojos, hombre. Y esto que debería suceder pronto, ¿cómo era que se llama? Hinomai, en un corto tiempo, es lo que nosotros estamos viviendo. Aquí hay otra pintura. En el frente occidental, Osip Sadkin, de origen bielorruso, vive los horrores de la guerra, los gases tóxicos, el fuego de artillería. O sea, este pintor lo vivió. Y a finales de 1916, Sadkin sufre una intoxicación por gas, pero sobrevive a la guerra y empieza a asimilar sus experiencias a través de la pintura. ¡Wow! Impresionante. Quería platicarle un poquitito acerca del terrorismo, pero por causa del tiempo ya no le voy a poder comentar aspectos que sí tienen de mucha importancia, pero no me quisiera exceder en la hora. En esta tabla nos encontramos como los 7 peores ataques terroristas de la historia, pero una historia reciente. 1988, 1995, 2001 no digamos, 2004 en Madrid, 2005 en Londres, 2011 en Noruega. Interesante que Noruega es uno de los países más seguros del mundo. Sin embargo, ahí les llegó lamentablemente también el terrorismo. En París en el 2015. Aquí teníamos una tabla donde se mira los países donde más terrorismo se da. En una puntuación de 1 a 10, está el que donde peor, donde más se da ese tipo de problema, es Irak. Y luego Afganistán, Nigeria, Pakistán, Siria, y así sucesivamente. Pero voy a avanzar y para ir cerrando, me voy a saltar esta gráfica. Hermano, es impresionante también cómo en Francia han sufrido, si no estoy mal, 4 atentados en menos de 2 meses en este año 2020. Y si no mal recuerdo, Francia nos salió determinada también en la mercadería de Babilonia, ¿verdad? Sí, ya me acordé, sí, hermano. Si Francia ya legalizó, si no estoy mal, Francia fue quien ya legalizó la pedofilia, ¿o no? Todavía no. Pero sí legalizaron algo así aberrante. Vamos a chequearlo. Ah, sí, eso fue, gracias. ¿Se acuerda que las mercaderías de Babilonia nos llevó el Señor a entender la atmósfera espiritual? Vuelvo a la carga, estoy hablando de cosas espirituales en este momento, especialmente cuando me refiero a lo que se mueve en Francia. Y cómo es que ahí ya legalizaron el aborto, que ya está mal, pero yo creo que todavía es más chocante saber que ellos ya lo legalizaron hasta incluso
cuando el niño tiene 9 meses ya de formado, o sea, ya completamente formado. Vuelvo a la carga. Desde que hay un engendramiento en el vientre de una mujer, ahí hay una persona. Que su cuerpecito se le va a ir formando durante los 9 meses, no cabe duda. Pero yo creo que es más chocante saber que en Francia, hoy por hoy, ya legalizaron el asesinato de niños cuando tienen aún 9 meses ya. O sea, prácticamente nacen y los matan. Pero cuando vemos entonces esa manifestación de la ira de Dios, que de ninguna manera nos alegra, nos encontramos con noticias como esta, que en Francia han tenido 4 atentados terroristas solo en 2 meses del 2020. Bueno, no leo ya esto. Aquí tenemos los atentados que más víctimas han cobrado del 2016 al 1997 en una cuenta regresiva. A ver. Sí. Pero falta aquí el de... sí, es que está en la siguiente gráfica. El que fue el 11 de septiembre, ¿verdad? Que cuando hicieron este reporte, habían casi 3,000 personas fallecidas por aquel atentado terrorista. Aunque después se supo que en la medida que pasó el tiempo, iban encontrando más restos humanos conforme fueron quitando escombros y luego construyendo. Amados, en el nombre de Jesús, aquí voy a cerrar. La Biblia dice claramente en Mateo 24:6, y habréis oído de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí hace alusión especialmente eso de las naciones, etnias. Es lo que usted mira que está pasando en el mundo. Reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Ya le hemos dedicado bastante a lo de los terremotos, pero va a haber que volverlo a ver porque como es escatología, tenemos que ver también mucho actualidad. Y solo en el 2020, Padre Santo, era lo que nos tocaba ver. Ay, Dios mío. El asunto es este, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Amados, esto empezó, creo yo, a partir del año 1900. Estamos en el 2020. Pero a estas alturas ya están los juicios de los primeros 5 sellos. Y yo diría también de las primeras 3 trompetas. Así que Cristo viene pronto. Que Dios le bendiga, que el Señor le guarde, sigamos siendo prudentes con el uso de lo que hay que hacer en medio de esta situación, pero sobre todo, pidamos que Dios nos dé de su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. Y estemos atentos. Primero, Dios, no nos quiten nuestra libertad de buscar a Dios. En el nombre de Jesús. Bueno, y me refiero especialmente en cuanto a lo presencial, porque pues si no podemos venir, lo hacemos también virtual. Amén. Hasta pronto, mis amados. Nos vemos en la iglesia o los que no son de esta casa, pues en 8 días vamos a ver si le damos otra vistacita a una que sería ya 4ª parte del escenario Tierra 2020. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas,